Gracias, Héctor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar acerca de cuáles son esas actividades consideradas vulnerables para efectos de lavado de dinero en nuestro país, en la economía nacional. Esta semana ha sido dedicada a, primero, conocer los antecedentes y conocer pues el contexto de lo que es el lavado de dinero. El día de ayer platicamos un poquito acerca de la ley específica que regula en nuestro país, pues todas aquellas verificaciones o todos aquellos procesos de identificación de actividades que en nuestro país son consideradas actividades muy utilizadas en estos temas de lavado de dinero, y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en estas actividades específicas y principalmente respecto a aquellos montos que dan pie a que seamos sujetos a las obligaciones que establece la ley de lavado de dinero o no. El objetivo básicamente es pues delimitar cuáles son las actividades vulnerables y más comúnmente utilizadas en el blanqueo de capitales y pues entonces poder determinar si estamos obligados a cumplir con esta ley antilavado. El día de ayer yo les platiqué un poco respecto a todas las actividades, analizamos el concepto en general. Sin embargo, como les decía ayer, cada una de las actividades establece diferentes montos que implican diferente tipo de obligaciones. Ayer platicábamos que quienes realicen los actos o actividades o presten los servicios que esta ley considera vulnerables, entonces se tendrán las obligaciones de darse de alta en el padrón específico en el portal de prevención de lavado de dinero del Servicio de Administración Tributaria. Además de darse de alta, hay la obligación o existe la obligación de identificar a todos los usuarios o a todos los clientes de estas actividades e identificarlas a través de allegarse de documentación que permita tener certeza de quiénes son, de qué hacen, y pues eso dependerá de los requisitos que las reglas de carácter general vayan estableciendo por cada tipo de actividad. Sin embargo, en su mayoría o los aspectos más generales, los elementos de identificación van a ser identificación oficial, RFC, en caso de ser una persona moral, pues acta constitutiva, y el instrumento notarial del representante legal de esta persona moral. También, pues recordemos que hay que identificar si es que existe algún tipo de beneficiario o controlador, que sea quien realmente obtiene el beneficio de esta actividad y no es precisamente con quien estemos celebrando el acto o actividad. Bueno, además, recordemos que una primera obligación es identificar a los usuarios, y una más es el de presentar avisos cada que se lleven a cabo estos actos o actividades. Sin embargo, ayer les comentaba que estas obligaciones varían de acuerdo a los montos que establezca la ley, de acuerdo a cada uno de los actos o actividades. Bueno, la primera actividad vulnerable que encontramos es el llevar a cabo cualquier práctica de juego, apuesta, concurso o sorteo que realicen tanto organismos descentralizados de acuerdo a alguna legislación específica o que lleven los particulares bajo alguna concesión que otorgue la Secretaría de Gobernación, esto bajo la ley específica de Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como su reglamento.
Hay que ubicar que se va a tener la obligación de identificar a los usuarios cuando el monto del acto o el monto del sorteo, el concurso, sea a partir de 29,126 pesos. Es decir, si no alcanza este tope, entonces no es necesario contar con la documentación o no es necesario hacer el proceso de identificación. Si se alcanza este tope, entonces sí deberá de identificarse al usuario. Otra de las obligaciones es el alta del registro y los avisos para esta actividad van a presentarse a partir de los 57,804 pesos. También ayer platicábamos que existen las actividades agrupadas, y es decir, a lo mejor una actividad en lo individual no alcanza el tope para presentar avisos. Sin embargo, al agrupar varias actividades, si se alcanza este tope, entonces estas actividades van a ser sujetas de identificación y presentación de avisos. Las sanciones que implica la omisión en alguna de las o incumplimiento en alguna de las obligaciones son de 200 a 200,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal por incumplir los requisitos de forma, por la presentación extemporánea de avisos, por la falta de identificación, por no resguardar la información, por obstaculizar las verificaciones y puede ser entre 10,000 y 65,000 salarios mínimos vigentes o entre el 10 y 100% del valor del acto o actividad por la omisión de enviar los avisos o no respetar la restricción al uso de efectivo. Aquí quiero ser puntual en que básicamente son las mismas sanciones para el resto de los actos o actividades vulnerables. Sin embargo, en este en específico, aquellos que utilicen o que realicen los actos bajo alguna concesión de la Secretaría de Gobernación, entonces este permiso les será revocado también. Más adelante, principalmente en las actividades que nos va a explicar el licenciado Héctor, pues también las sanciones tienen algunos detalles, pero estas sanciones que acabo de mencionar son prácticamente generales. Ahora bien, el utilizar tarjetas de crédito, más bien la comercialización o emisión de tarjetas de crédito, de débito o de servicios, de prepago, de cupones, devoluciones, como comentábamos ayer, existen muchas tarjetas que nos dan a veces en las tiendas departamentales o como cupones en algunos otros comercios como gasolineras o pues en este tipo de negocios que a lo mejor utilizan ya estos sistemas de tarjetas, que no son propiamente las tarjetas que nos emiten las instituciones financieras. Entonces, la comercialización de este tipo de tarjetas que impliquen el almacenamiento de algún valor monetario, pues son consideradas actividades vulnerables, teniendo como específico el tema de que la identificación se va a hacer a través de a partir de 72,144 pesos cuando se trate de tarjetas de crédito o de servicios y 57,804 en tarjetas prepagadas. Hay que diferenciar que la ley hace establece dos tipos de tarjetas. Y, bueno, además del alta registro, la presentación de los avisos será de 115,161 pesos para tarjetas de crédito o servicios y 57,804 pesos en tarjetas prepagadas. Los mismos montos que son utilizados para la identificación
son los montos que se van a tomar como base para el agrupamiento de actos o actividades. Y las sanciones son las mismas que mencioné como generales. También existe como una actividad vulnerable la comercialización, ya sea de manera profesional o reiterada, de cheques de viajero, pero que sea por entidades diferentes o distintas a las entidades financieras. Es decir, que no sean específicamente a través de bancos. Quienes realicen esta actividad siempre van a tener la obligación de identificar al usuario, es decir, no está sujeto a un tope o a un monto, sino debe de ser siempre. Y las operaciones deberán de agruparse y presentarse los avisos cuando en su conjunto o individualmente se alcance el tope de 57,804 pesos con 90 centavos. El mutuo o préstamo, ayer mencionábamos que es una actividad altamente utilizada para justificar temas contables. No es la mejor práctica, sin embargo, sí, pues en la vida diaria vemos que a veces se nos hace muy fácil mover dinero de una cuenta a otra, principalmente entre empresas. A veces los socios o los accionistas mueven dinero entre sus cuentas personales y las de las compañías, y muy reiteradamente esto lleva a tratar de justificarlo a través de préstamos. Entonces, con motivo de ello, es que el mutuo o los préstamos son altamente fiscalizados y además se consideran actividades vulnerables para efectos de lavado de dinero. Ahora, cuando se trata de entidades distintas a las entidades financieras, es decir, particulares que tengan como actividad preponderante, habitual o profesional, esto significa que no nada más si son dedicadas específicamente a ellos, sino que aunque su actividad económica sea distinta, pero lo hagan de manera muy habitual o muy regular, entonces serán sujetos a las obligaciones de identificación de usuarios siempre, es decir, no hay un tope por monto, al alta y al registro. Además, las operaciones deberán de agruparse o el tope en lo individual para presentar los avisos es de 143,840 pesos. Es decir, este es el monto en lo individual, o recordemos, si se agrupan y suman esta cantidad, entonces deberán de presentarse los avisos. Es muy importante tener en consideración estos topes, ya que pues pudieran implicar varias obligaciones, no nada más en materia fiscal, sino de PLD. Ahora bien, el desarrollo inmobiliario. La ley antilavado prevé respecto al tema inmobiliario básicamente dos supuestos diferentes, y es uno el arrendamiento de inmuebles y otro el desarrollo inmobiliario que implica la construcción o la intermediación en la enajenación de inmuebles. Las obligaciones de identificación para estas actividades serán siempre, es decir, siempre debe de identificarse al usuario, y el monto para la presentación de avisos será de 719,200 pesos. Respecto a los metales y joyas, recordemos que los metales considerados preciosos o las joyas, su comercialización o intermediación es considerada como una actividad vulnerable,
También incluye a la compraventa de relojes. Entonces, estos también son considerados dentro de la categoría de metales y joyas. La identificación de los usuarios será a partir de los 72,144 pesos. La presentación de los avisos será a partir de los 143,840 o en la agrupación de las operaciones será a partir de 72,000 pesos. Es decir, las actividades que no lleguen a este monto no se agrupan, las actividades que lo alcancen o lo superen deberán de agruparse y si en su conjunto alcanzan el tope de 143,000, entonces deberán de presentarse los avisos correspondientes. Las obras de arte, aquí básicamente la ley lo divide en dos segmentos, que es su subasta. Recordemos que hay casas de subasta de pues, antigüedades, obras de arte y todo esto. Entonces, las casas de subasta o quienes realicen la comercialización. También hay muchas tiendas que son tal cual solo tiendas, no hacen procesos de subasta. Y pues estos dos o quienes se dediquen a estas dos actividades tendrán las obligaciones de identificar los usuarios cuando el monto de la operación sea de 215,000 pesos, 215,984 pesos, y los avisos se presentan a partir de los 431,520 pesos. El mismo tope que se utiliza para la identificación es el tope que se utiliza para determinar si las actividades se agrupan o no. Tratándose de vehículos, recordemos que quienes se dediquen a comercializar a cualquier tipo de vehículo, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, sea nuevo o usado, entonces deberá de cumplir con esta ley de antilavado. El tope de identificación o de agrupación es de 287,680 pesos y la presentación de los avisos es a partir de 575,360 pesos. El blindaje, recordemos que la ley antilavado divide esta actividad básicamente en dos segmentos, que es el blindaje de bienes inmuebles o el blindaje de vehículos terrestres, ya sean nuevos o usados. Entonces, estos dos segmentos van a ser sujetos a la presentación de avisos cuando el tope sea de 431,520 pesos y para identificación o agrupamiento será de 215,984,20. Tratándose de la custodia de valores, es decir, pues el resguardo y traslado de cualquier valor en dinero o incluso algún otro, como metales, joyas, su traslado y custodia será, será considerado siempre para efectos de identificación. Todas las actividades se deberán de agrupar y el tope de presentación de avisos será de 287,680 pesos. Es decir, este es el tope que en lo individual o respecto a todas aquellas actividades agrupadas deberá de ser sujeto a presentación de avisos. Y bueno, otra de las actividades que se considera muy vulnerable es la recepción de donativos por parte de asociaciones que sean constituidas sin fines de lucro. Tanto fiscalmente están siendo mucho más verificadas como en el tema de prevención de lavado de dinero, ya que además se identificó que esta figura de recepción de donativos y la utilización de donatarias autorizadas para el SAT
estaba siendo utilizada más como un tema de evasión fiscal y evidentemente el lavado de el dinero, pues bueno, entonces, además de que ahora el SAT está requiriendo un mayor número de requisitos y prácticamente la postura es no conceder la autorización para recibir donativos, pues bueno, en temas de PLD, esto implica que cuando se reciban donativos por más de 143,840 pesos, debe de identificarse al donador. Cuando el donativo sea de 287,680, deberá de presentarse los avisos correspondientes y el mismo tope de identificación es el tope de, bueno, es la cuantía que debe de utilizarse para efecto de agrupar las actividades y si en su conjunto alcanzan el tope de 287,000, pues deberán de presentarse los avisos también. Como les decía, tratándose de bienes inmuebles, pues la ley antilavado nos hace la distinción entre los servicios de construcción y o intermediación en la enajenación de los bienes y solamente el arrendamiento de los mismos. Tratándose del arrendamiento de inmuebles, pues bueno, la identificación o agrupación será a partir de 143,840 pesos y tratándose de la presentación de avisos, el tope es de 287,680 pesos. Los activos virtuales, como les decía, una de las últimas reformas a esta ley que ha sido muy poco modificada fue justamente la inclusión de esta actividad de pues el ofrecimiento habitual o profesional de intercambio de activos virtuales que se llevan a través de cualquier plataforma tecnológica. Esto nos lleva a la tecnología fintech y al uso de criptomonedas o de cualquier pues activo que sea de manera virtual. Lo que específicamente señala la ley es que sean actos o actividades que se realicen en términos de la ley específica, la conocida ley fintech en nuestro país. Los usuarios deberán de ser identificados siempre, y esto implica que también las actividades siempre deban de agruparse y si de manera agrupada o en su conjunto alcanzan los 57,804 pesos, entonces deberán de presentarse los avisos correspondientes. Por mi parte es todo. Como les decía, es básicamente el detalle de umbrales de los actos o actividades que ya habíamos analizado el día de ayer. Los dejo con el licenciado Héctor Gómez, quien nos va a platicar un poco más a detalle de la prestación de servicios principalmente. Muchas gracias, Vania. Pues para continuar, yo les voy a platicar acerca de la figura del obligado a presentar los avisos, cuándo se van a tener que presentar estos avisos, sobre todo tratándose de actividades de prestación de servicios. Y vamos a encontrar tres grandes rubros. Cuando un prestador de servicios profesionales realiza el servicio, cuando estamos hablando de agentes aduanales o apoderados aduanales. Como ustedes saben, hubo una reforma en lo que es materia de comercio exterior. No se ha reformado la LF-PRIORPI o la ley antilavado. Está muy atrasada, seguimos encontrando conceptos como salario mínimo, distrito federal, cuando ya no hay distrito federal desde el 2016, o esta figura del agente aduanal. Sabemos que pues ya no son agentes aduanales, sino agencias aduanales las que ahora operan esta prestación de servicios sumamente especializados. Y finalmente, en cuanto a lo que refiere a los fedatarios. Entonces son esos tres grandes grupos: prestación de servicios, fedatarios públicos y agente o apoderado aduanal. Pues bien, seguramente van a encontrar
similitudes en cuanto a lo que ya Vania nos presentó, pero les repito, esto es ubicar el umbral de identificación y el umbral de aviso. Entonces, cuando estamos en prestación de servicios profesionales de manera independiente, nos dice la ley que cuando no haya una intermediación laboral con el cliente respectivo, lo vamos a tener que identificar siempre, y el aviso únicamente va a ser cuando en nombre y representación del cliente se realice una operación financiera que esté relacionada con los siguientes actos señalados, es decir, cualesquiera de los que vamos a comentar. La siguiente, Vania, por favor. Ahora bien, en cuanto a la administración y manejo de recursos de valores o cualquier otro activo de sus clientes, es decir, no solamente servicios de Panamericana y traslado de valores, sino también el manejo de estos recursos. Es decir, si yo estoy prestando un servicio profesional en el cual voy a manejar los recursos o valores o activos de mis clientes, sin lugar a duda voy a tener que identificar la operación y voy a dar aviso igualmente, únicamente cuando nos ubiquemos en el supuesto. La siguiente. En cuanto se refiere al manejo de cuentas bancarias, de ahorros y de valores, igual va a aplicar el mismo supuesto. Entonces, esto no es tanto para las instituciones financieras, sino es decir, si yo tengo un poder para actos de administración o manejo de cuentas bancarias o apertura de cuentas bancarias, voy a tener que ubicar siempre la actividad. Ahora bien, esta es un poco más completa. Nos dice, cuando en la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, el umbral de identificación va a ser siempre, y el umbral de aviso lo vamos a encontrar un poquito más adelante. Vamos a tener que correlacionar todas las actividades, por eso lo puse en colores, para que ubiquemos las actividades de prestación de servicios profesionales relacionadas con las que el fedatario público va a dar fe o valor de estos actos, o bien las que el agente o apoderado aduanal va a tener que reportar. Entonces, estamos hablando de organización, un poquito al anterior. En la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, es decir, llámese una SADCB, una SBRL, una SOFOM, perdón, una SAPI. Entonces, en cualquiera de estas sociedades mercantiles vamos a tener que, sin duda, ubicar la operación cuando estamos prestando servicios profesionales de manera independiente. Ahora bien, en constitución, escisión, fusión, estas, pues no hay mayor complicación. Constitución, siempre que se aperture una empresa. Es decir, si yo soy abogado y estoy prestando estos servicios profesionales de manera independiente y estoy participando, estoy auxiliando a mi cliente en la constitución de esta nueva empresa, la identificación va a ser siempre. Igualmente, si estoy prestando servicios profesionales de manera independiente en lo que es una operación de reestructura corporativa que sea una escisión o fusión, igualmente voy a tener que identificar la operación siempre. En operación y administración de personas morales, aquí no es amplio, es personas morales, no nos acota a personas morales o sociedades mercantiles, es todas, desde una sociedad civil hasta una sociedad mercantil. O vehículos corporativos, es decir, todos estos vehículos que las empresas adquieren para poder trasladar a sus colaboradores o que se los dan como una prestación extralegal a sus colaboradores, o bien que funcionan para trasladar las mercancías, los productos o prestar de manera más eficiente el servicio. Vamos a tener que identificarlos siempre. Y nos dice que incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Entonces, siempre que estemos prestando servicios profesionales de manera independiente, la identificación va a tener que ser siempre. Tenemos que tener plenamente identificadas esas operaciones. La siguiente, por favor. Ahora bien,
aquí ya va a estar desde el punto de vista del fedatario público, es decir, cuando el fedatario público va a estar obligado, cuál es el umbral de identificación y cuál va a ser el umbral de aviso que tiene que dar a las autoridades. Antes de continuar, sí me gustaría platicarles, porque quizá no todos tienen el antecedente. Cuando inició toda la estructura de la ley de prevención de lavado de dinero, pues quien tiene las facultades amplias, ya lo vimos el día de ayer y antier, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, per se. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenía la infraestructura o la estructura para poder tener fiscalizadas las operaciones de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, había una institución perteneciente a la Secretaría de Hacienda que sí tenía esta infraestructura, es decir, que sí tenía los controles, tenía el personal y tenía todo para poder operar esto, que es el SAT. Entonces es ahí cuando se le entregan estas facultades de fiscalización al SAT, pero el SAT no es propiamente la autoridad facilitadora o la que tendría que estar fiscalizando, porque no es una contribución, es una medida o es una ley que va enfocada a la prevención. Pero como la Secretaría de Hacienda no tenía otra institución, no la iba a crear y propiamente no podía realizarlo, entonces le delega bastantes facultades al SAT. Entonces yo les quiero comentar algo. Cuando ustedes ubiquen que el Servicio de Administración Tributaria está haciendo uso de los datos que tiene en función de prevención de lavado de dinero y los quiere aplicar en cuanto es fiscalización propiamente de contribuciones, estamos ante una irregularidad, una ilegalidad y sin duda se puede combatir. Una cosa es que el Servicio de Administración Tributaria se llegue de otras autoridades para poder fiscalizar y fundar sus actos, y otra muy diferente es que utilice estos datos que tiene pues para presionar a los contribuyentes. Y esto ya sucedió en el pasado. El SAT emite una serie de cartas a los contribuyentes en el cual pues les dice, oye, pues yo tengo conocimiento de esto, entonces dime si estoy en lo correcto o es un error o una mala información que tengo en mi parte. Hasta ahí pues está bien, ¿no? Estas cartas que giró a diestra y siniestra. Perdón, pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es que utilice esta base de datos que tiene y los traslade a la materia de contribuciones. Esto es algo totalmente ilegal y que no tiene que hacer. El SAT únicamente tiene esta base de datos porque tiene la infraestructura, pero la facultad per se la tiene el servicio de la Secretaría de Hacienda, perdón. Ok, pues bueno, entonces, cuando estemos, la anterior, Vania, por favor, cuando estemos hablando de fedatarios públicos, en cuanto a la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, es decir, no solamente cuando estamos hablando de constituir o de crear este derecho real, sino también cuando se transmitan, pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de una donación. Entonces, el umbral de aviso va a ser siempre, el umbral de identificación va a ser siempre. Y el de aviso va a ser cuando esté en 16,000 UMAS, que es lo mismo a 1,433,000. Es decir, si el valor de la constitución, del derecho real, del inmueble o de la transmisión, denle el nombre que ustedes quieran a la transmisión, así lo pone la ley, la transmisión, entonces puede ser una donación o cualquier otra figura jurídica, el fedatario público tiene la obligación de reportarlo. La siguiente. Cuando estemos hablando del otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter de irrevocable. Aquí muy probablemente el legislador pues encontró que un poder irrevocable es que no lo puedes echar para atrás y no lo puedes cancelar, salvo cuestiones muy puntuales. Y es de que pues entonces es una alerta que tendría entonces el notario público, y sin duda el umbral de identificación es siempre. Aquí no hay montos, siempre se tiene que identificar y siempre se tiene que dar aviso. E importante, actos de dominio y administración. O sea, dominio es que puedo enajenar, puedo vender la empresa, etcétera.
Y administración, pues simplemente que puedo realizar cualquier tipo de contrato, de prestación de servicios mercantiles, contratos civiles, o sea, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando este poder sea irrevocable, es decir, que no tenga una vigencia y que sea puntualmente, que así lo diga, este poder con carácter irrevocable, entonces el notario público inmediatamente va a tener que reportar la operación y en cuestión, pues prácticamente en cuanto ya esté emitido o ya esté registrado en el registro público, ya las autoridades sabrán quién lo otorgó y a qué persona se lo otorgó. Y entonces va a empezar muy probablemente a vigilar a estos dos sujetos, tanto al poder dante como al apoderado. La siguiente, por favor. Cuando se trata de constitución de personas morales y su modificación patrimonial, aquí nuevamente nos encontramos con lo que se refiere a personas morales. Pero ya cuando pasa al inciso, nos dice que en la constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión. Pudiera entenderse entonces que nos está hablando de sociedades mercantiles, al estar hablando de disminución de lo que es el capital social, fusión o escisión. Sin embargo, el texto de la ley es constitución de personas morales. Entonces, aquí no importa si estamos ante asociaciones civiles o empresas o sociedades mercantiles. Siempre se va a tener que identificar y el umbral de aviso va a ir de los 8,025 UMAS, que es igual a 719,000 pesos. Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de umbrales, pues lo que la ley nos está diciendo prácticamente lo que no tenemos que hacer. Entonces, si el umbral para que den aviso cuando yo constituyo una empresa es de esta cantidad, pues entonces la voy a constituir por una cantidad menor. La siguiente. Cuando estamos en constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, la cantidad es exactamente la misma, la identificación va a ser siempre. Un fideicomiso traslativo de dominio, pues prácticamente es aquel en el que yo estoy poniendo o trasladando mi patrimonio cuando sea un inmueble, deja de ser parte de mi peculio, deja de ser parte de mi patrimonio y se traslada al patrimonio del fideicomiso. El fideicomiso es una figura jurídica compleja, pudiera parecer para muchos, pero la realidad es que no. Está la persona que aporta, la persona que administra y en un último nivel, por así decirlo, la persona que se beneficia de esa administración del patrimonio que ya hizo la fiduciaria, que por lo regular pues son los bancos. Entonces, cuando estemos trasladando o modificando estos inmuebles, se va a tener que dar el aviso siempre y, se va a tener que identificar siempre y se va a dar aviso únicamente cuando rebase o iguale esta cantidad. La siguiente, por favor. El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía. Ya Vania nos platicaba un poquito. Entonces, cuando no es que tengamos que avisar nosotros, no, estamos hablando de fedatarios públicos, estamos todavía en color naranja, por eso lo puse para que podamos ubicarlo. Pasa un fenómeno interesante, cuando en 2019 sale o aprueban o resuelven esta jurisprudencia los ministros de la Corte, en la cual nos dicen que todas las operaciones celebradas entre particulares, el Servicio de Administración Tributaria va a tener la facultad de pedirnos que tengan fecha cierta. Entonces, si tenemos una operación de mutuo o de otorgamiento de crédito con o sin garantía, y aquí está lo importante, cuando el acreedor no forme parte del sistema financiero o sea un organismo público de vivienda, es decir, entre particulares, es decir, de un accionista a la empresa, de la empresa a un accionista, de la empresa a un apoderado o incluso a clientes o empresas de grupo. El aviso va a tener, la identificación va a ser siempre y el umbral de aviso va a tener que ser siempre. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Uno, si nos están auditando y yo quiero exhibir, por ejemplo, un contrato de
de la cantidad que ustedes quieran, porque aquí nos está diciendo que siempre. Y no tiene el carácter de fecha cierta, el SAT fácilmente puede decir, lo acabas de firmar ahorita, lo hiciste ahorita, lo acabas de firmar ahorita y me lo exhibes para que quieras pasar como por préstamo, por mutuo esa operación. Y la única forma en la que tendrías tú de brincarte como esa traba que te ponga el SAT para que te acepte ese contrato de mutuo, pues es dos opciones. Que lo hayas firmado electrónicamente a través de una plataforma en la cual se determine en qué momento se firmó y qué persona lo firmaron, o que esté registrado con un fedatario público. En el segundo caso, si lo hiciste de la forma correcta, entonces aquí el fedatario público dará inmediatamente el aviso. Entonces, encontramos que está íntimamente relacionado lo que es la fiscalización de contribuciones con lo que es la prevención del lavado de dinero. Es por eso que cuando ustedes ven en las noticias que se persigue a un sujeto o a una persona de delincuencia organizada en lo que es lavado de dinero, muy probablemente también lo van a estar acusando de lo que es o lo que se refiere a el pago o la omisión de contribuciones, o sea, defraudación fiscal. Máquinas y juegos con apuestas. Aquí cambia un poquito lo que es el sujeto obligado a presentar estas operaciones, que es el agente o apoderado aduanal, que es con el que vamos a terminar. Un segundo. Ok, ¿por qué cuando entra al país, ya sea de manera permanente o de manera definitiva, una máquina de juegos con apuestas o para apuestas, pues entonces el agente o el apoderado aduanal, que es una figura importantísima, en este caso supongamos que la ley no dice esto y dice agencia aduanal, entonces la agencia aduanal va a tener la obligación de reportar la operación inmediatamente. Así sea una maquinita de las que vemos en la tiendita de la colonia, o sea una máquina pues más voluminosa para un casino, es indistinto. La obligación ahí está y van a avisar siempre los agentes o apoderados aduanales. Son personas que tienen muchísima responsabilidad en cuanto a lo que es el tráfico internacional de mercancías, porque incluso pudieran, además de las multas que les llegue a determinar la autoridad, pudieran llegar a perder la patente. Entonces, un agente o apoderado aduanal difícilmente va por quedar bien con su cliente, a no reportar la operación que la ley le está determinando. La siguiente, por favor. Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque pues recordemos que somos uno de los países, si no es que el más, me atrevería a decirlo, en el que la clonación de tarjetas de crédito pues está al orden del día, ¿no? Incluso, pues ya si vas a algún comercio, se voltea al cajero o así en lo que pones tu NIP o lo que tú quieras, porque pues sabemos que por muchísimo tiempo se ha dado este fenómeno y las autoridades no han logrado detenerlo y se ve difícil que vayan a poder detenerlo porque pues es toda una mafia, entonces pues resulta lógico que si estoy importando equipos o materiales para la elaboración de tarjetas, pues entonces el agente o el apoderado aduanal reporte a la Secretaría de Hacienda estas operaciones. Materiales de resistencia balística. Ya nos comentaba Vania en cuanto a lo que se refiere al blindaje de vehículos. Entonces, si yo estoy importando material para blindar vehículos, pues resulta por demás claro que pues es una alerta a la autoridad. ¿Por qué estás blindando tu vehículo, tu camioneta? ¿Eres empresario? ¿Eres político? ¿O eres narcotraficante? Pues ¿a qué le tienes miedo, no? O sea, como por qué? ¿O para quién trabajas tu empresa que estás importando esto? Entonces, pues aquí tenemos la obligación que va a tener que ser siempre. O sea, si ustedes observan la obligación que tiene el agente o bueno, la agencia aduanal o el apoderado aduanal,
va a ser siempre, o sea, a diferencia de los fedatarios públicos, llámese notario o corredor, y de los prestadores de servicios profesionales independientes, aquí sí el agente aduanal o su apoderado, la obligación la va a tener todo el tiempo. Joyas, relojes, metales y piedras preciosas. Corren con la misma suerte, pero aquí vamos a tener una diferencia respecto a las otras actividades o el valor de estas actividades. El umbral de identificación cambia, aquí ya no va a ser siempre. Entonces, la UMA va a ser en 485, que vale 43,475 pesos, y el aviso va a ser exactamente el mismo. La verdad es que quedó muy chiquito, entonces, si estamos importando o estamos sacando del país joyas, metales preciosos o relojes de lujo, va a ser el umbral que van a tener identificados estas figuras de apoderado y agencia aduanal para dar aviso a la Secretaría de Hacienda. La siguiente, por favor. Y finalmente, cuando estamos en obras de arte. Por muchísimo tiempo se estuvo lavando de dinero a través de obras de arte. Yo les puse aquí una pintura de Botero, pero pudiera ser de cualquier otro artista que ustedes quieran, cualquier otro pintor famoso o no famoso, porque entonces le podías dar tú el valor que quisieras, porque pues así es el arte, es abstracto, o sea, el valor se lo da el valor del tiempo o la vida que haya tenido el artista o cómo hayas concebido al artista. Hay artistas que en su tiempo, pues, no eran nadie, ¿no? Y con el pasar de los años, pues, se convirtieron en estos grandes artífices de obras de arte y que, pues, valen millones y millones y millones y que incluso en casas de subasta, que también es una actividad vulnerable, como ya lo comentaba Vania, pues, entonces, yo podía decir, no, pues, esta obra vale 100 millones de pesos, cuando en realidad, pues, valía 2 pesos, ¿no? Entonces, pues resulta lógico que se ponga a la operación de tráfico de mercancías de obras de arte en el umbral de aviso que tengan las agencias o los apoderados aduanales. ¿Y cuál va a ser este umbral de identificación? Casi el $500,000, rozando al $500,000, 4,815 UMAS, que son 431,520 pesos. Entonces, pues vemos que pues prácticamente es, en cuanto a los sujetos obligados, todas las actividades que ya nos fiscalizan o que considera la ley como actividades vulnerables desde la perspectiva de quién tiene que dar aviso a la Secretaría de Hacienda. Y les repito, el SAT no es que sea la autoridad apropiada para fiscalizar, sino es quien tiene la infraestructura para llevar a cabo estas facultades que son originarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma, seguimos observando que, pues, como les comentaban al principio, la ley sigue manejando Distrito Federal, 15 veces el salario mínimo vigente, etcétera, cuando pues ya sabemos que se maneja por UMAS. Sin embargo, la ley así lo sigue concibiendo. Pues bueno, de nuestra parte es todo. Si tuvieran alguna pregunta, les pido por favor que nos las hagan llegar al chat para que podamos contestarlas. Creo que no tenemos preguntas, entonces daríamos por finalizado el curso del día de hoy. Ya nada más si nos pueden aguantar los colaboradores de GIA un par de minutitos para tomar la asistencia. Les agradecemos muchísimo. El día de mañana cerramos esta serie de webinars con lo que es los delitos fiscales relacionados con el lavado de dinero desde la perspectiva de la persona física, es decir, cuando no se ajusta los ingresos que reporto con mis gastos. Entonces, de nuestra parte es todo y les agradecemos mucho el que se hayan tomado el tiempo. Que tengan excelente día.